Asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que vamos a conversar al respecto del proceso disciplinario laboral o, como lo pusimos en nuestras redes, a veces del manejo del personal. La Fundación Pro Bono es una entidad sin ánimo de lucro que desde 2009 se ha dedicado a trabajar en pro del acceso a la justicia para la población vulnerable del país y las entidades del orden social que las asisten, conectándolos así con servicios jurídicos de calidad y sin costo, así como educando y capacitando también a las comunidades. Mi nombre es Diana García, yo soy la líder de Educación Jurídica y Gestión del Conocimiento de la Fundación y hoy nos acompaña como panelista Andrés Felipe Castillo. Nuestro invitado, Andrés Felipe, es abogado egresado de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la misma universidad y en este momento es candidato a magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social también aquí. Andrés, buenos días y bienvenido. Muy buenos Hola. días a todos. Antes de comenzar, disculpa Andrés, Sí, les comento que al final del espacio vamos a tener un momento para resolver todas sus preguntas, por lo que les invito a que pongamos nuestras preguntas en el chat de manera que al final Andrés, nuestro experto, pueda resolverlas. Ahora sí, disculpa Andrés, adelante por favor. tranquila. Muchas gracias, Diana, por el espacio. Muy buenos días a todos. Espero que este sea un espacio donde todos podamos aprender, donde pues sea un conocimiento dinámico, donde todos podamos hacer preguntas y en ese sentido, pues espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Disculpa Eh, Andrés, no te estamos viendo. ¿No me están viendo? Denme un segundito. Para... Ahí ya me pueden ver. No. Denme un segundo yo. Debo de Mm. compartir un segundo y vuelvo y comparto acá. Ahí ya te vemos. ¿Listo? Ahí te vemos a ti, pero ahora no estamos viendo la presentación. Ya ahora sí deben estar viendo todo. Listo, perfecto. ¿Listo? Ujú. Listo. Entonces, bueno, para iniciar, eh, como ya lo indicó Diana, el día de hoy pues vamos a tener una capacitación, una charla enfocada a proceso disciplinario. Entonces, de cómo se maneja el personal en este tipo de situaciones, va a ser como un breve repaso frente a qué es el proceso, cómo se maneja, cuáles son sus etapas, los principios, qué sanciones se pueden hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y como primera medida, es necesario tener en cuenta los siguientes, este glosario que es fundamental para pues, lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. En ese sentido, pues vamos a iniciar con el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué es importante hablar de reglamento interno de trabajo en el proceso disciplinario? Porque es el documento que contiene todas las obligaciones que tienen los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores. Ese documento es como la base de una empresa. Pues, dentro de este va a estar consignado todas las reglas, por decirlo así, las reglas de juego en las cuales los trabajadores van a estar dentro de la empresa. Y en ese sentido, pues estarán todo el tema de las escalas de las faltas, las sanciones, los derechos, las obligaciones, algunas funciones de los trabajadores. Eh, Cuando hablo de escala de faltas, significa em, cuáles serán consideradas como unas faltas leves, cuáles son consideradas como unas faltas graves y cuáles serán las gravísimas. Esto es importante, pues en el proceso disciplinario siempre vamos a estar teniendo en cuenta cuál es el- la falta que se va a cometer precisamente para eh, sancionar al trabajador que incumple con la obligación. Adicionalmente, este documento contiene todo el tema de horas extras, jornadas, qué día se paga, en cómo se le va a pagar al trabajador. Y algo importante es que este documento es obligatorio para empresas
comerciales de 5 trabajadores, para empresas industriales de 10 trabajadores y para trabajadores de industria de hasta 20, de mínimo 20, agrícolas de mínimo 20 trabajadores. ¿Listo? Entonces, pues es necesario como tener en cuenta este panorama para desarrollarlo más adelante. Asimismo, voy a explicar qué es una sanción disciplinaria. Bueno, la sanción disciplinaria es considerada como ese castigo o esa sanción, valga la redundancia, que se le aplica al trabajador que incumple con sus funciones dentro del trabajo. Entonces, em, tal y como se indica ahí, es por romper las reglas o que se le tienen al trabajador, por ejemplo, que llegó tarde, que si no cumplió de pronto con una labor que le había puesto su empleador. Y es importante que todas estas faltas deben estar, como ya lo dije, ingresadas en el reglamento interno de trabajo. Asimismo, esta sanción disciplinada debe ser aplicada de conformidad con la ley y la jurisprudencia laboral una vez se realice precisamente un proceso disciplinario que ya explicaré más adelante, pero entonces siempre bajo los parámetros de la ley y que la jurisprudencia nos han otorgado para poder imponer este tipo de sanciones. Entonces, pues eventualmente la sanción disciplinaria es considerada como esa consecuencia de la aplicación del proceso disciplinario dentro de la empresa. Ahora bien, el contenido de nuestra charla va a ser el siguiente. Este va a ser el orden y vamos a iniciar con qué es el poder sancionatorio. Luego vamos a continuar haciéndonos la pregunta de a quiénes se le puede aplicar el derecho, el poder sancionatorio, a quiénes no. Luego voy a hacer un breve repaso frente a las normas vigentes actuales frente al tema del proceso disciplinario. Continuaré con cuáles son las sanciones disciplinarias que prevé la ley para los incumplimientos de los trabajadores. Continúo con que no puede ser sanción disciplinaria. Haré un alto muy importante en el punto 6, que significa la terminación del contrato laboral. Digamos que este es un punto importante, toda vez que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la terminación y una sanción en materia disciplinaria. Entonces haré un pequeño énfasis ahí y pues las preguntas que se susciten, pues se las dan a Diana para que eventualmente al final las pueda resolver. Continuaré con cómo es el proceso disciplinario y sus etapas. Digamos, ahí también pues va a ser como un pequeño stop en el camino para que precisamente pues todos ustedes tengan la oportunidad de saber cuáles son las etapas, cómo se deben cumplir, los principios que rigen ese proceso disciplinario que es muy importante y finalmente el incumplimiento de los voluntarios. Esto es un punto importante pues para muchas personas que hacen parte de nuestro público. Pues bueno, para iniciar, ¿qué es el poder sancionatorio? El poder sancionatorio es como esa facultad que tiene el empleador de aplicar la subordinación. Entonces ustedes se harán la pregunta de qué es la subordinación. La subordinación es la capacidad que tiene el empleador de cambiar esas condiciones de trabajo, tiempo, modo y lugar para obligarle al trabajador a cumplir la ejecución de ese contrato en unas condiciones específicas. Cuando nosotros hablamos de subordinación enfocada precisamente al poder sancionatorio, quiere decir que yo como empleador tengo el derecho y la facultad de poder llamarle la atención a mi trabajador cuando éste mismo no cumple con las funciones que yo mismo le he impuesto en su contrato de trabajo, en su reglamento interno o en los documentos anexos a los contratos de trabajo. Entonces, como esa forma que yo como empleador tengo de poder decirle de poder mantener el orden dentro de mi empresa, poder decir como, y eventualmente ustedes tienen unas labores, pues tienen esa obligación de cumplirlas en la forma en la que yo les diga, pues para eso es esa subordinación. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder sancionatorio? Tal y como lo dice la diapositiva, se ejerce a través de la realización de los procesos disciplinarios a los trabajadores que incumplen sus labores. Entonces, pues, eh,
esa es la materialización del poder sancionatorio. El yo como empleador poder iniciar un proceso disciplinario y poderle decir a mi trabajador, oiga, usted está incumpliendo por X o Y motivo. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo la potestad de poderle imponer una sanción previo un procedimiento sancionatorio que está regulado en la ley. Y pues tal y como dice el final de esta diapositiva, este proceso disciplinario culmina con la imposición de medidas disciplinarias o, por qué no, el archivo del proceso. Digamos que muchas veces eh, el hecho de que yo inicie un proceso disciplinario no implica per se que yo tenga que sancionar a la persona. Digamos que en muchos de los casos puede que, no sé, les pongo un ejemplo, una persona llegó tarde al trabajo. Sin embargo, pues no avisó que tenía una cita médica, pero entonces al momento de hacer sus descargos, su proceso disciplinario, esta persona eventualmente le dice al empleador, mire, yo no fui, sé que no avisé, pero pues yo tenía una excusa válida para poder llegar un poco más tarde al trabajo este día. Entonces, digamos que ahí el empleador tomará la determinación de si continuar o si archivar el proceso disciplinario, que es una de las dos terminaciones del proceso. ¿Listo? Em, Dicho esto, es importante tener en cuenta en todo momento este tema de la subordinación. ¿Por qué? Porque la subordinación implica que hay una relación de superioridad e inferioridad dentro de la relación laboral. Es que la naturaleza de las relaciones laborales implican que precisamente hay una persona que se adecua a las condiciones que su empleador le impone precisamente para la ejecución del contrato. De ahí que se desprenda este elemento tan fundamental en los contratos laborales a nivel general. Ahora bien, ¿a quiénes aplica, a quiénes no se les aplica el derecho disciplinario? Pues bueno, va a empezar con a quienes se aplica. Entonces, a todos los trabajadores, sin importar la modalidad de vinculación. Aquí, pues, es importante hacer el énfasis en que tenemos varios tipos de contrato laboral. Entonces, tenemos el contrato por hora o labor, el contrato a término fijo, el contrato por labores determinadas o el contrato indefinido. Entonces, en ese sentido, al existir relación laboral, independientemente del tipo de contrato, mi empleador podrá aplicar el proceso disciplinario o esa potestad sancionadora que le otorga la ley, pues nos encontramos en el marco precisamente de lo que yo les comentaba anteriormente, de esa relación de poder y de subordinación que se tiene entre los empleadores y sus trabajadores. Ahora bien, en algunos casos es importante tener en cuenta que se tiene la concepción de que las personas que se encuentran con fueros o mujeres embarazadas, prepensionados o personas que tienen temas de salud, no se les puede aplicar el poder disciplinario. Sin embargo, esto es una concepción un poco errónea porque la ley a mí no me prohíbe como empleador aplicar el derecho al iniciar un proceso disciplinario a las personas que tengan este tipo de situaciones eh, de salud o prepensionados, toda vez que sería totalmente poner la balanza como un desbalance total hacia los empleadores, pues si una persona, independientemente de su condición, incumple de forma reiterada sus obligaciones como trabajador, pues yo como empleador también tengo derecho de solicitarle a esta persona que cumpla. ¿Cómo lo hago? A través de los procesos disciplinarios. Recuerden que el tema de los fueros o de las protecciones reforzadas en materia de salud, de embarazo, de prevención, tienen un límite, o no son,
por decirlo así, permanentes. Tienen un límite, el cual es el incumplimiento o cuando hay justas causas para dar por finalizados los contratos de trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues es importante tener en cuenta que efectivamente esta potestad sancionadora se tiene independientemente de la condición en la que se encuentre el trabajador, en la que se encuentre nuestro trabajador al momento de realizar sus funciones. Entonces, pues, si la mujer embarazada, por ejemplo, no cumplió, pues como trabajador, como empleador de esta persona, yo tengo la potestad y la facultad de poder iniciarle sin importar su proceso disciplinario, eventualmente cumpliéndole con todas las garantías que la ley implica para este tipo de procedimientos. Y en ese sentido, la aplicación de la sanción disciplinaria será totalmente legal para estas personas. Andrés, disculpa interrumpirte. Si quieres, demos pausa un segundito.